Bienvenidos a Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible. Vamos a ir a la palabra del Señor. Entonces les estaba diciendo, el tema del mes es el desafío de la espiritualidad. Y hoy vamos a tocar el título del sermón de la predicación de hoy es Principios de la espiritualidad cristiana. Como todos tenemos tapabocas, repítalo conmigo. Principios de la espiritualidad cristiana. Pero comencemos con una oración. Señor, nos rendimos a tu presencia. Hoy venimos y acudimos a tu casa sabiendo que tú nos vas a hablar. Echa tu bendición sobre tu pueblo y que seamos sensibles a la voz de tu Espíritu Santo, a la voz de tu palabra y respondamos firmes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pocos conceptos son tan ricos como el concepto de la espiritualidad. Quizás usted ha escuchado en los últimos años, es un concepto nuevo que tiene apenas algunas décadas, el concepto de la espiritualidad como tal. Es un concepto riquísimo, pero también a la vez puede prestarse como un concepto confuso. Ya que estoy seguro que si usted se le preguntara o usted le preguntara a sus conocidos ¿qué es espiritualidad? Todos le darían una definición propia, pero muy probablemente diferente. Podría generar toda clase incluso de diferencias, incluso entre el pueblo del Señor. Hoy por eso nos conviene aclarar los grandes beneficios de una auténtica espiritualidad. Ya que usted ha escuchado mucho esa palabra y se escucha ya no solo en los medios cristianos, sino usted la escucha en todas las áreas de la sociedad, es muy importante que nosotros la aclaremos. Vale la pena hacer notar que el concepto de espiritualidad no es exclusivo del cristianismo. Muchas religiones hablan de espiritualidad. Es más, algunas religiones que más lo mencionan son religiones orientales. Por ejemplo, para los hindúes, en la espiritualidad, la oración es la actividad más importante de la vida. Para otras grandes religiones de Oriente, budismo, zoroastrismo, otras de China, de Japón, del Oriente, el ascetismo, que en un momento les voy a explicar de qué se trata, tiene que ver con una parte importante, pero vale la pena decir que si usted le pregunta sobre la espiritualidad a los orientales, sobre espiritualidad, muy probablemente hagan sonrojar a los occidentales que piensan que mucho de eso está en lo que usted puede tener a través de la materia, es decir, del materialismo. Así que podemos afirmar en esta mañana que ninguna religión humana se hallan fuentes de espiritualidad tan ricas como la fe y la experiencia de la espiritualidad cristiana. Pero ¿qué es espiritualidad cristiana y cómo podríamos comenzar a definir? Este mes varios predicadores van a estar hablando del tema y es muy importante que sentemos la base de qué significa espiritualidad cristiana. Según la palabra de Dios, la verdadera riqueza del ser humano no depende de los bienes materiales, no depende de la abundancia de lo que tengamos. Aunque usted conoce esas canciones que hablan del tener, como esa canción antigua, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Esa espiritualidad equivocada que mide a la gente por lo que tiene. No, la palabra del Señor habla que nosotros debemos ser ricos para con Dios. ¿Qué significa eso de ser ricos para con Dios? No busque el texto bíblico, yo voy hasta ahora a tocarlo. Lucas 12:21 habla de un hombre que acumuló riquezas. Y Jesús le dijo, necio, muchos bienes has acumulado para ti. Pero ¿de qué te sirve, y voy a parafrasear, ser rico en este mundo si eres pobre para con Dios? Espiritualidad cristiana significa riqueza para con Dios. Desafortunadamente la gente de este mundo y de esta sociedad busca tranquilidad en el tener. He visto muchas familias acumular riquezas y sentirse tranquilos, aquellos padres que pueden dejarle a sus hijos la vida medianamente resuelta.
Los que somos padres sabemos que una de las cosas por las que más trabajamos es por los hijos, ¿cierto? Y trabajamos por los hijos para sacarlos adelante, pero a veces equivocadamente se nos desvía ese concepto y buscamos a veces acumular riqueza para tener tranquilidad. Hoy en día, donde es tan difícil pensionarse, uno dice ahorremos y tengamos alguito porque quién sabe cuándo nos vamos a pensionar. Bienaventurados los que se han pensionado porque el Señor ha tenido misericordia. Eso es según Andrés Jaimes. En ese texto nosotros tenemos que tener la conciencia de que Dios anhela que seamos ricos para con Él. Pero en todo este concepto de riqueza para con Dios es donde nosotros podemos echar las bases de lo que significa la vida espiritual. Vale la pena decir que en la espiritualidad cristiana se involucra todo nuestro ser. En la espiritualidad cristiana usted involucra sus sentimientos, porque Dios nos hizo seres sensibles, con sentimientos. Pero no solo los sentimientos. En la espiritualidad cristiana debemos involucrar nuestra mente, nuestra capacidad de entender, porque eso también nos ayuda a ver la vida. Un ejemplo fresquito. Anita nos acaba de decir, Dios nos dio paz en medio de la muerte de mi papito. ¿Sabe por qué? Porque han cultivado una espiritualidad cristiana que les ayuda a entender que más allá de la muerte, los que morimos en Cristo, tenemos una vida eterna para con Él. Pero la vida espiritual también involucra nuestra voluntad, nuestras acciones, involucra aquello que usted siente en el corazón, pero que lo lleva a la acción. Así que en todas estas áreas donde se ve involucrada la espiritualidad, podemos entender que la espiritualidad completa es un adecuado equilibrio de entendimiento entre sentimientos, voluntad, conocimiento y acción. ¿Y acaso la palabra de Dios no nos dice que debemos tener todo esto en nuestra vida de fe? A veces nuestra vida de fe se desarrolla más solo por alguna de estas áreas, y cuando perdemos el equilibrio se daña la espiritualidad. Es por eso que la espiritualidad comienza a verse enriquecida o empobrecida. Empobrecida cuando comenzamos a pensar que los bienes materiales nos van a dar una tranquilidad. Empobrecida cuando creemos que espiritualidad es solamente experimentar paz. ¿Usted es espiritual? Sí, porque yo vivo en paz. No trabaja, depende de los papás, pero vive en paz y tiene una mala espiritualidad. Espiritualidad cristiana comienza a definir la palabra del Señor, qué es y hacia dónde debe dirigirse. Pero desafortunadamente no es un problema moderno. A lo largo de la historia ha habido problemas en que la iglesia se ha enfrentado a la espiritualidad de manera incorrecta. En alguna época después de la Reforma, más o menos 1517, unos cientos de años después, aproximadamente 200, hubo un movimiento llamado en Alemania el movimiento pietista, donde un grupo de creyentes dijeron, no, estos cristianos de la Reforma se nos enfriaron. Ya no están haciendo prácticamente nada, y arrancaron un movimiento de espiritualización, de actividad, también para llevar y hacerle ver a la iglesia que la iglesia había caído en un letargo de conformismo. ¿Será que algo así está pasando el día de hoy en la iglesia del siglo XXI? Y ellos comenzaron este movimiento pietista que después también se fue yendo algunos de los esquinas, y primero denunciaban la esterilidad espiritual que había llevado la iglesia, solamente el conocimiento y no vivir la vida de la fe. Otro movimiento que nació también de buscar un equilibrio espiritual fue el movimiento metodista en la iglesia anglicana en Inglaterra. Así que hemos visto que en la historia ha habido llamados de personas creyentes a vivir una correcta y sana espiritualidad. Pero para vivir una correcta y una sana espiritualidad es muy importante que entendamos los principios de la espiritualidad cristiana. Tiene nombre espiritualidad, pero tiene apellido cristiana.
La espiritualidad cristiana. ¿Y cuáles principios quiero que veamos en la mañana de hoy? El primer principio que quiero que veamos es que espiritualidad cristiana es relación. Acompáñeme, o lo va a ver ahí en pantalla, Romanos capítulo 5, versículo 5. Voy a leer la Nueva Versión Internacional. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. La palabra de Dios, amada iglesia y amados hermanos, nos enseña que la espiritualidad cristiana comienza cuando el Espíritu Santo hace su habitación en la vida del creyente. La palabra espiritualidad cristiana y Espíritu Santo no se pueden dividir. No solamente vienen de la misma raíz etimológica, y no me voy a concentrar en el griego en este momento, pero quiero decirle que el creyente inicia la espiritualidad cristiana cuando inicia una relación con Dios. Comunión significa común unión, unión con Dios, acercarse a Dios y tomar la decisión de relacionarnos con Dios es el primer paso de una correcta espiritualidad. Porque hay mucha gente que ha escuchado de Dios, hay mucha gente que sabe que existe Dios, pero hay mucha gente que no se relacionan con Dios. Quizás usted se ha dado cuenta de que dos personas viven juntas, pero no tienen ninguna relación. Hemos encontrado con tristeza incluso matrimonios donde viven juntos en la misma casa o apartamento. Cada uno duerme en un cuarto y ni se hablan y no hay ningún tipo de relación. Hemos encontrado familias que a pesar de que fueron criadas en el mismo seno, de que son primos, hermanos, que son cercanos, no se relacionaron saludablemente y perdieron la capacidad de relacionarse. ¿Cómo puede haber una espiritualidad si no hay relación? Y no es la espiritualidad ni oriental, ni la espiritual aquella que se llama naturalista, donde creemos que la relación tiene que ser con la madre naturaleza, donde creemos que la relación tiene que ser con una fuerza de energía superior. No, la espiritualidad cristiana comienza con la relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? El primer paso que tenemos que dar para vivir la espiritualidad es relacionarnos con Dios. ¿Recuerda usted el texto bíblico del hombre maestro de la ley llamado Nicodemo, que llegó donde el Señor Jesús y le dijo: Señor, le hizo una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para entrar en el reino? ¿Qué debo hacer para conocerte? Y Jesús le da la clave: el que no nace del Espíritu no puede conocer a Dios. Relacionarse con Dios significa dar el paso de conocerlo en nuestra vida. Dice la palabra del Señor, y Pablo lo menciona mucho, en unos momentos lo tocaremos, que nuestra relación con Dios es de espíritu a espíritu. Que el Espíritu de Dios habla a nuestro espíritu y nos convence que debemos relacionarnos con Dios. Pero ¿cuántas veces en la vida le damos la espalda a Dios? ¿Cuántas veces en la vida decimos: Señor, yo me voy a relacionar contigo cuando ya esté viejito, cuando esté en el hospital, cuando ya me vaya a morir, ahí sí quiero salvarme, antes no, así que esperemos ese día y ese día iniciamos una relación? No. Relacionarse con Dios, espiritualidad cristiana, es relación. Relacionarnos con Dios significa que un día nos hemos encontrado con el Señor y le hemos dicho: Señor, Señor, bienvenido a mi vida. En las prácticas de la fe cristiana, una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando llegamos a los pies del Señor oramos y le decimos: Señor, te recibo como mi Señor. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. ¿Sabe por qué hacemos eso? No porque sea una única vez, sino porque ese día marca el inicio de una relación. Aquellos que están enamorados como yo
de mi esposa. Recordamos con pelos y detalles el día en que nos conocimos e inició nuestra relación. Aunque aquí entre nosotros a mi suegro no le gustó mucho, después lo convencí porque el Espíritu Santo me ayudó y pude conquistar el corazón de esta bella mujer y también el de la familia de mi esposa, que ahora les digo que son como mi papá y mi mamá. Inició ese día la relación. Lo tengo claro. Así como tengo claro, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano, a mi edad adolescente tengo claro el día que decidí convertirme en cristiano. Porque el cristianismo no es algo que se hereda, Dios no tiene nietos. El cristianismo es una decisión personal donde usted decide un día tener una relación con Dios. Y si de dos cosas estoy seguro, primero, es que el resto de mi vida la voy a vivir cultivando una relación con Dios saludable. Y segundo, que seguiré viviendo el resto de mis vidas cultivando mi relación con mi esposa y serán relaciones que hasta la muerte me esforzaré en seguirlas desarrollando. Pero ¿cuál es el desarrollo de la vida espiritual? ¿Cómo usted puede seguir cultivando esa relación con Dios? Sí, vivimos en un mundo demasiado ocupado. Todos andamos a las carreras. Nos levantamos y ya estamos tarde para todos los niveles de compromiso que tenemos. Pasa una hora, creemos que podemos hacer algunas tareas y nos damos cuenta que los pendientes siguen siendo más grandes que lo que se ha hecho. Pero en medio de esas carreras, en medio del afán, hay que tomar una pausa y decidir cultivar nuestra relación con Dios, porque espiritualidad cristiana es relacionarnos con el Dios que nos dio la vida. No andes en el mundo diciendo Dios es mi creador, pero no te relacionas con Él. Cometes un grave error. Vive tu vida decidiendo todos los días vivir con aquel que te dio la vida, pero con aquel que anhela cultivar una relación contigo. Desde el Antiguo Testamento Dios hizo un esfuerzo maravillosamente espectacular para nosotros. Y es que desde el primer día Dios dijo: yo quiero relacionarme contigo. El primer paso lo dio Dios. ¿Le ha pasado a usted que cuando alguien lo quiere conocer, usted se da cuenta que alguien da ese primer paso? Aquellos jovencitos que ven a la muchacha en el colegio y les daba pena hablarles, pero quieren relacionarle, le dicen con voz temblorosa: te invito al cine, te invito a comer algo, te invito a que salgamos, y dan el primer paso. Déjeme decirle que Dios dio el primer paso para relacionarse con usted. Qué triste sería que usted dejara a Dios esperando y que le diga: Señor, todavía no. Va a llegar el día, pero todavía no. Es por eso que la palabra de Dios dice constantemente: clama a mí, yo te responderé. Buscadme y viviréis. Ven, busca y hallarás. El que de temprano me busca, ese me va a encontrar. Y podríamos dar muchas referencias bíblicas refiriéndonos a que Dios quiere relacionarse, pero la decisión depende de ti. ¿Le das más importancia a la universidad, al trabajo, a tus quehaceres? Rápidamente quiero decirte que para relacionarte con Dios tenemos formas y tenemos medios. La palabra de Dios nos muestra en la lectura de su palabra cómo nos podemos relacionar con Él. Nos podemos relacionar a través de la oración. Sabe que a través de la oración cultivamos una sana espiritualidad. Para tener una relación saludable con alguien, usted lo llama de manera seguida. Los que somos padres, ay, qué rico es que los hijos le peguen una llamadita, ¿cierto? Tan rico que es que el hijo así ya no hablen tanto, pero por lo menos que manden un texto y digan: papi, ¿cómo estás? Te he extrañado. Usted dice: wow, se acordó de mí este mugre. Y puede escuchar usted eso y se siente feliz. ¿O solo me pasa a mí como papá? ¿Cierto que a todos? Pues imagínese cuánto más Dios se pone feliz cuando usted dice: Señor, llegué aquí a mi cita de oración. Y llegué no para pedir, llegué para relacionarme contigo.
Llegué porque necesito de tu presencia. La oración es un medio para fortalecer la espiritualidad porque te relaciona con Dios. Pero también la palabra del Señor te dice y nos dice que meditar y obedecer la palabra nos relaciona con Dios. El salmista dijo: oh, cuánto amo tu ley. En ella me deleito y medito de día y de noche. Tus palabras son para mí como aquellas cosas dulces con las cuales mi alma se agrada. Ese canto antiguo maravilloso, Jesús es para mí más dulce que la miel que emana del panal. Porque cuando usted se relaciona con Dios, encuentra en la palabra un medio para conocer a aquel con quien se está relacionando. Vea, para agradar a alguien, conózcalo. Si usted quiere agradar a alguien, conózcalo. Si usted es casado y quiere hacer feliz a su esposa, conózcala. Si usted quiere relacionarse saludablemente con sus hijos, conózcalos, porque a través de conocerlos se va a dar cuenta qué necesidad tienen, cómo son y cómo esa relación se puede avivar. ¿Quiere agradar a Dios? Conózcalo a través de la palabra, a través del mensaje. Medite en su palabra, pero obedézcala. ¿Sabe que venir a culto es otra forma en la que avivamos nuestra vida espiritual? Con mi esposa lo hemos dicho, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de, mientras había todas estas restricciones, hacer el culto virtual. Pero comparado al frente de una pantalla o venir aquí a la congregación y adorar con los hermanos, vea, eso, como dice el comercial, no tiene precio. Eso no tiene precio. Vea, venir y verles, aunque sea los ojitos. Ver que se pusieron lindos para el Señor. Ver que vinieron temprano a la cita con el amado. Eso es algo que llena nuestra vida de una correcta y saludable espiritualidad. Yo me alegré con los que decían: a la casa de Jehová iremos, y aquí estamos, porque eso también aviva nuestra vida espiritual. Ejercer las virtudes que Dios nos da, los dones que Dios nos da bajo el amor, también fortalece nuestra vida espiritual cristiana. Cuando usted hace todo lo que hace en el principio del amor, usted sigue cultivando su espiritualidad cristiana. Y voy a ser rápido: no ore porque le toca, no lea la Biblia porque le toca, no ayude a los demás porque le toca. Hágalo en el principio del amor y usted va a ver que su espiritualidad en Dios se va a seguir desarrollando. La segunda cosa, o el segundo principio que quiero tocar esta mañana en cuanto a la espiritualidad cristiana, principio de la espiritualidad cristiana, el segundo principio de espiritualidad cristiana es avanzar hacia la madurez. Escúcheme bien, avanzar hacia la madurez. Hebreos 6, capítulo 6, versículo 1, dice así: por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tal como el arrepentimiento de las obras, que conducen a la muerte, la fe en Dios. Amén. La palabra del Señor está diciendo que hay un principio de espiritualidad, y ese principio tiene que ver con avanzar, no retroceder. Avanzar, no estancarse. ¿Sabe que el estancamiento y el retroceso son síntomas de enfermedad? Cuando un niño deja de crecer, tiene una condición. Cuando alguien deja de avanzar es porque se encontró en un momento de estancamiento. Pero cuando hablamos de madurez en el principio de la espiritualidad, equivale que la madurez se espera de todos los que son discípulos de Cristo, que constituye el mejor antídoto contra el pecado. ¿Sabe que la madurez constituye un antídoto contra el pecado? En las palabras del apóstol Pablo, contra la carnalidad. ¿Y sabe por qué? Romanos 8, versículos 5 al 9 dice de la siguiente manera:
Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. El apóstol Pablo está diciendo, hablando de espiritualidad cristiana, de dos cosas, dos personas, el espiritual y el no espiritual. Dice el apóstol Pablo que la espiritualidad, el espiritual, la persona espiritual es una persona que vive, que ha sido bendecida y llena del Espíritu de Dios. Vea, ya esa relación va avanzando. Ya esa relación va madurando. Cada día usted puede decir que el Espíritu Santo mora en su vida y eso lo hace una persona espiritual. Pero la persona espiritual va dejando las cosas que hacía cuando no era espiritual. El que no era espiritual, Pablo lo define, la persona carnal o el hombre natural, significa la persona que se complace, que es feliz, complaciendo sus deseos pecaminosos, que es feliz haciendo lo que bien le parece y que ha tomado la decisión de rechazar al Espíritu de Dios. En ese sentido, la espiritualidad cristiana nos habla de que avanzar hacia la madurez es cada día ser más llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo y, como dice Pablo, del Espíritu de Cristo. Es por eso que la espiritualidad cristiana debe manejarse a todos los niveles. ¿Sabe que el hombre espiritual y la mujer espiritual se conocen fácilmente? Porque administra su espiritualidad en todas las áreas de su vida. Es una persona que usted puede ver que ha ido madurando. Y vale la pena decir, hay personas que llevan años asistiendo a alguna iglesia y no han avanzado hacia la madurez. Uno de ellos es un viejito que conocimos con un profesor que se llamaba Don Venancio. Don Venancio era un viejito, llevaba 40 años asistiendo a la iglesia cristiana. Y Don Venancio, que hablaba como habla todos los viejitos, gracias a Dios aquí todos somos jóvenes, Don Venancio hablaba algo así. Ay, mis amados hermanos, algo así hablaba él. Decía, yo ya estoy aburrido, le dijo al pastor. Y el pastor le dijo, ¿por qué, Don Venancio? Ay, pastor, aquí el único espiritual soy yo. Y el pastor le dijo, ¿por qué, Don Venancio? Y Don Venancio le dijo, pastor, porque soy el único que lleva 40 años llegando temprano los domingos, así que me voy para otra iglesia. Y se fue Don Venancio. ¿Cuántas veces vemos personas como Don Venancio que asisten a la iglesia años y años y nunca maduran en la fe? ¿Sabe que hay personas que creen que la madurez en la fe es solo venir a sentarse un par de horas y escuchar lo que va a decir el predicador y ya? Olvidándose que hay un compromiso de responder a la palabra, que hay un compromiso de abrir la mente y el corazón para que entre el Espíritu de Dios y aquellas cosas que cuando vivíamos como hombres carnales vayan menguando en nuestra vida. Tanto así que el apóstol Pablo lo menciona, que yo, Señor, que en mi vida yo mengüe para que tú crezcas. Eso es espiritualidad. Déjeme hacerle una pregunta. Desde que usted conoció al Señor hasta el día de hoy, ¿cuánto ha menguado y cuánto Cristo ha crecido? Si Cristo no ha crecido y usted no ha menguado, tenga cuidado de que se quede como una persona carnal. Pero hay quienes también creen que son súper espirituales. ¿Sabe que avanzando hacia la madurez hay riesgos equivocados? No del que es maduro, sino de los inmaduros que se creen maduros. No hay peor gente, dijo por ahí algún pensador, que el inmaduro que se cree maduro. No hay peor persona, dijo ese mismo pensador,
que el que siendo un niño se cree que ya es un grande y llega viejo y sigue actuando como niño. Este tipo de personas caen en unos peligros de creerse súper espiritual. Ha sucedido a lo largo de los siglos que muchas personas se consideran súper espirituales. Y quiero decirle algunos peligros de estas súper espiritualidades que son nocivas. Hay personas que se consideran que el ascetismo, le dije que iba a hablar de eso. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es personas que se separan, se alejan de los demás para ser espirituales. Le voy a poner un ejemplo. Y de este mismo movimiento salió el monasticismo, los que viven en monasterios. Me voy a un monasterio para ser espiritual. Significa que hay personas que creen que tienen que alejarse de todos. Hay personas que equivocadamente dicen, uy, es que mi familia me hace pecar, entonces para que no me hagan pecar los abandono. Creyendo equivocadamente una super espiritualidad. Ay, es que ando con tal persona y esa persona me contamina, entonces mejor no me vuelvo a relacionar con nadie. Y viven como unas ostras, encerrados en sí mismos. Eso es el ascetismo y es un peligro de nuestros días. Aquel o aquella que no se relaciona con nadie para vivir una aparente super espiritualidad. Pero hay otro peligro de la super espiritualidad y es el término del legalismo. Aquellos que creen que son los únicos que cumplen las normas como se dictaron. Ese era un peligro de los fariseos. Los fariseos decían, nosotros sí cumplimos. Acuérdese cuando Jesús hablaba de ellos y decía que cuando ayunaba el fariseo se dejaba la cara para que todo el mundo supiera que estaba en ayuno, ni se había peinado, ni se bañó, si era mujer no se maquilló y todo el mundo veía que estaba como pasando hambre. Y decía, oh Señor, yo sí ayuno, sacando pecho delante de los demás. Eso es legalismo. Y hay gente que equivocadamente en la práctica espiritual ha caído en una super espiritualidad que le hace daño, creerse mejor que los demás. Hay otra práctica también muy triste y muy común en este siglo XXI. Y es la super espiritualidad del sentimentalismo. Soy espiritual cuando mis emociones sienten algo. ¿Cómo estuvo el culto, hermanito? No, y no estuvo bueno porque imagínense que hoy no sentí nada. ¿Qué le habló el Señor en su palabra? No, hoy sí el Espíritu Santo no me habló porque no sentí nada. ¿Qué tal estuvo la alabanza? No, hay como que cantaron aunque estuvieron afinados, pero salí y no sentí nada. El peligro de la superespiritualidad que se basa en el sentimentalismo porque solo se vive de emociones. Aquellos que dicen, Señor, ahora sí voy a sentir esto, pero el resto de semana no sienten nada más. Caen en un peligro de que su espiritualidad la controlan sus emociones. Claro, vale la pena decir que Dios es el Dios de nuestras emociones y que nuestra espiritualidad debe abarcar todas las áreas de nuestra vida. Pero en estos retos significa que usted y yo debemos avanzar hacia la espiritualidad. ¿Ha avanzado como una persona madura en la fe? ¿Hoy conoce más del Señor de lo que conocía antes? Espiritualidad cristiana es madurez. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 13, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe, la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Avance. Yo soy un convencido que muchas personas cristianas en medio de esta pandemia retrocedieron en la fe. Se acomodaron no solo a una realidad difícil, porque ha sido difícil, sino descuidaron sus disciplinas para vivir una espiritualidad fortalecida en el Señor. Hoy es un buen día para que usted decida con su voluntad y con su corazón avanzar hacia la espiritualidad, avanzar hacia la madurez cristiana. Y quiero terminar diciendo lo siguiente. El último principio
que quiero tocar hoy, de lo que significa espiritualidad cristiana. Si el primero fue relación, si el segundo fue avance hacia la madurez, este tercero nos va a hacer entender qué debemos hacer de hoy en adelante. Y ese tercer principio es que espiritualidad cristiana es sencillamente ser como Cristo. Romanos 8, versículos 10 y 11 dice: pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Espiritualidad cristiana jamás podrá desprenderse de la persona de Cristo Jesús. ¿Sabe que el Señor Jesús, cuando caminó en este mundo, en esta tierra, hizo una invitación? Y la invitación es a que usted y a que yo camináramos como Él, andar como Él anduvo, caminar como Él caminó. Usted podrá decir: pastor, pero es que eso va a ser muy difícil. Déjeme decirle, no va a ser difícil, porque tenemos la ayuda de Dios con nosotros. Ese Emmanuel, que es Dios con nosotros, nos va a ayudar a ser como Cristo, no a parecernos a Cristo. No parezca algo que no es. Sea como Cristo. Avance a la estatura de Cristo. Ame como Cristo. Viva como Cristo. Sea misericordioso como Cristo. Avanzar en la espiritualidad cristiana significa decidir ser como Cristo. ¿Quién les habla? Está lejísimos de ser una persona perfecta, pero mi más profundo anhelo de mi corazón es ser como Cristo. Y le he pedido al Señor en mi oración: Señor, yo quiero ser como tú. Yo no quiero aparentar ser como tú. Yo no quiero parecer algo que no sea. Quiero ser como tú. Pero para ser como Cristo deben pasar dos cosas. Primero, toma la decisión. El día que el apóstol Pedro predicó, después de Pentecostés, dice la palabra del Señor que más de 3,000 personas tomaron la decisión de entregar su vida a Cristo. Tomaron la decisión de comenzar a caminar como Cristo. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos dijeron: yo quiero caminar como Cristo. Y de estos hombres de Pentecostés, después 3,000 convertidos, hoy en día el mundo entero ha escuchado de Cristo, porque fue gente que tomó la decisión. Caminar como Cristo cuesta. Caminar como Cristo genera rechazo. Caminar como Cristo demanda sacrificios. Pero no hay camino más hermoso en la vida que andar como Él anduvo. Buscar a Dios en oración como Él lo buscó y le decía: papito lindo, Abba Padre. Buscar a Dios en los momentos difíciles y decirle: yo no quiero pasar esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Buscar a Dios cuando hay dificultades familiares y económicas y decir: Señor, seguiré adelante porque he visto el camino de tu sacrificio y yo quiero ser como Cristo. Toma la decisión de ser como Cristo. No un día, no el domingo. Tómala todos los días. Tu familia merece que tú seas como Cristo. Tu iglesia merece que tú seas como Cristo.
El mundo merece que tú seas como Cristo, porque el mundo anhela ver en usted y en mí las manos de Cristo, las palabras de Cristo. Usted dirá, qué difícil va a ser, pero déjeme decirle el secreto. El secreto es recurrir al bendito ayudador. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús se iba a ir, les dijo: me voy, pero no los voy a dejar solos. Si creen que vivir la vida cristiana es difícil, va a ser difícil si están solos, pero yo no los voy a dejar solos, les voy a mandar al mejor. Y envió su Espíritu Santo, el Paracletos de Dios, otro como Él, otro como Cristo, otro que nos iba a enseñar la verdad del Señor y que la iba a plasmar en nuestra vida y nuestro corazón. Para ser como Cristo, llénese del Espíritu Santo, que Él sí lo puede ayudar. No intente ser como Cristo dándose latigazos cada vez que se equivoque. No intente ser como Cristo caminando de rodillas, flagelándose. Sea como Cristo, diciéndole: Espíritu de Dios, ven sobre mí y ayúdame a vivir como Cristo. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ser testigo de Cristo significa caminar como Cristo caminó, vivir como Cristo vivió, pensar como Cristo y poder decir como el apóstol Pablo a Filipenses capítulo 1 versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Yo creo que mi Señor no miente y que Él me va a ayudar a ser como Él, que el Espíritu de Dios me va a perfeccionar hasta el día que el Señor descienda en una nube por su iglesia y vuelva por segunda vez. Que Él me va a perfeccionar como lo hizo con el padre de Anita, con don Daniel, que demostró su amor por Dios, su amor por su familia, su amor por la humanidad perdida y su amor por el bendito Cristo. Que la gente, cuando te vea a ti, vean a Cristo con toda tu personalidad, con todos tus sentimientos, con toda tu realidad. Pero hoy es un buen día para decirle: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la verdadera espiritualidad cristiana. ¿Por qué no te pones de pie? Alza tus dos manitos al Señor. Señor Jesús, en el camino de la vida espiritual, muchas veces tantas confusiones y tantas dudas pasan por nuestra mente. Pero hoy tú nos has dicho que espiritualidad es relacionarnos contigo, es avanzar hacia la madurez. Pero por sobre todo, espiritualidad cristiana es ser como Cristo. ¿Por qué no pones tu manito en tu corazón y dices: hoy, Señor, me comprometo a ser como Cristo? Hoy yo me comprometo a vivir con Cristo, a vivir para Cristo. Ayúdame, Señor, a avanzar hacia la madurez. Ayúdame, Señor, a relacionarme contigo. Espíritu de Dios, ahora en esta oración te pedimos: Espíritu, ven, porque
¿Por qué no le dices: Espíritu, ven? Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Espíritu Santo, que en el interior de mi vida corran ríos de agua viva para bendición, para transformación, para cambio. Espíritu de Dios, desciende sobre tu pueblo. Espíritu de Dios, llena cada corazón, cada vida. Espíritu de Dios, ayuda con poder sobrenatural al que no ha podido cambiar y que hoy decide ser como Cristo. Espíritu de Dios, transforma el corazón, transforma la vida, transforma nuestra mente, y que podamos, Señor, entender que tú quieres que seamos como tú. Señor, hoy reconocemos que tú eres el Señor de nuestras vidas. Ayúdanos a ser como tú. Alza tus manitos. Alza tus manitos. Los que estamos aquí, los que están en casa, alcen sus manitos. Señor, mira cada mano levantada. Te ruego en el nombre de Jesús que en cada mano levantada, Señor, tú le ayudes. Aquel que confiesa con sus labios que necesita de tu ayuda, Espíritu de Dios, ayúdale. Porque la obra solo la haces tú. Afirma cada corazón y que podamos estar firmes frente al desafío de la espiritualidad cristiana y ser como Cristo. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, 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 mi libertador. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que nos liberta y podemos vivir una sana espiritualidad y podemos ser como Cristo. Echa tu bendición sobre nuestras vidas y Espíritu de Dios, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Gracias por conectarte con Discípulos de Cristo Norte, donde una nueva vida es posible.